Saludos, un placer estar con ustedes y bueno, continuar esta jornada del día de hoy conversando acerca de la realidad de los derechos ambientales en Venezuela, ahora desde una perspectiva de el derecho internacional de los derechos humanos y cuál es el rol de la Universidad Venezolana en el marco de esta crisis. De allí entonces tendremos esta conversación. Brevemente les puedo entonces comentar que para desarrollar nuestra conversación es importante entender que los derechos humanos tienen unas características esenciales, de las cuales por cuestiones de tiempo solo vamos a considerar la interdependencia, la cual significa que los derechos humanos se encuentran estrechamente relacionados unos con otros, lo que significa que en oportunidades al lesionar un derecho humano, se termina lesionando otro como consecuencia. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la alimentación, eh, el no poder ejercer este derecho de manera plena puede terminar incidiendo, por ejemplo, a corto, mediano o largo plazo, en el derecho a la integridad personal y a la vida. Una persona que no se alimenta bien probablemente sufre graves detrimentos en su salud, lo cual termina afectando a la larga el derecho a la vida. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, existe una teoría clara donde el Estado, para aquellos que están relacionados con las ciencias jurídicas y para aquellos que no, podríamos usar un sinónimo como por ejemplo la nación o el país, tiene la responsabilidad internacional de respetar, proteger y garantizar que los derechos humanos. De manera entonces que en esta teoría clásica del derecho internacional de los derechos humanos tenemos una entidad que es denominada el Estado, que tiene estas obligaciones frente a los ciudadanos, es decir, la persona, el ser humano. Ahora, cuando hablamos de derechos ambientales, tenemos que tener en consideración que ciertamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos se han realizado esfuerzos para reconocer la importancia del medio ambiente y su interrelación con el ejercicio efectivo de otros derechos humanos. Así pueden ver entonces en esta lámina eh, cómo desde el año 1949, por ejemplo, se han desarrollado estos esfuerzos de manera clara, con la primera conferencia internacional convocada por el ECOSOC, que es un órgano principal de las Naciones Unidas sobre conservación y utilización de recursos naturales. Eh, en este viaje o recuento histórico breve, podemos mencionar también recientemente, no tan recientemente, pero fue un hito importante en el año 2011, eh, el instrumento de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, el cual ha tenido críticas por parte de los académicos, ha tenido críticas por parte de los defensores en materia de derechos humanos, pero sin embargo se sigue utilizando porque en él se reconoce la responsabilidad no solo del Estado, sino también de actores no estatales de respetar el medio ambiente y al mismo tiempo se reconoce la relación del medio ambiente con los derechos humanos y por ende cómo una violación o una alteración a los derechos ambientales puede terminar afectando los derechos humanos. Ahora, cuando hablamos de estas normas, es importante destacar que una de sus principales carencias sería que estas normas se conocen de carácter como soft law, porque son declaraciones, son acuerdos, producto de conferencias, no son tratados internacionales propiamente. La diferencia es que un tratado internacional tiene un órgano especial que regularmente sigue el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco de ese tratado, mientras que una declaración principalmente se encuentra supeditada a la buena fe, al pacta sunt servanda, este principio que rige el comportamiento de los estados frente a los tratados internacionales. Eso evidentemente genera retos porque quiere decir entonces que los órganos internacionales, es decir, no solamente las bases normativas, sino estas estructuras, estos órganos internacionales, o sistemas internacionales de protección, como el sistema interamericano, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, o el sistema universal, en el marco de las Naciones Unidas, encuentran retos para aplicar el derecho, la norma y exigir al Estado, por ende, el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Pero entonces, si hablamos de las violaciones a los derechos ambientales en Venezuela, ya en las exposiciones anteriores pudimos ver unos ejemplos, información preocupante, por ejemplo, al menos 14 predios dedicados a la conservación in situ o ex situ universitaria que se encuentran
eh, con una falta absoluta de presupuesto y al mismo tiempo afectados por actos de vandalismo. Y al mismo tiempo se ve una inacción por parte del Estado para investigar, prevenir y sancionar este tipo de situaciones. Entonces, nosotros podríamos pensar, y bueno, ¿será entonces que no podemos hacer nada? Es decir, no encontramos justicia en nuestro país y por lo tanto, bueno, no podemos hacer nada más que quedarnos de brazos cruzados. Pues no, a pesar de los retos que existen en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, como rama o subrama del derecho internacional público, se han ido creando algunas teorías para tratar de abordar esta problemática. Vamos a considerar por cuestiones de tiempo el día de hoy la teoría de Alan Bowley, que habla sobre la técnica de protección por la vía refleja. Esto quiere decir que sí, tenemos un problema. Las normas que regulan los derechos ambientales hasta ahora son de carácter de soft law, pero en definitiva el derecho internacional de los derechos humanos, una interpretación amplia, puede dar para proteger los derechos humanos y al mismo tiempo justiciar situaciones de violaciones a derechos ambientales, al menos de manera indirecta. Entonces, este autor plantea lo siguiente, él dice, podemos nosotros plantear mecanismos o utilizar los mecanismos de protección de derechos civiles y políticos existentes como herramientas en apoyo a las causas ambientales. Y para esto voy a citar un ejemplo muy práctico, una sentencia del año 1998 en referencia al caso Ana María Guerra y otros versus Italia. Eh, la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que ante una situación en la cual estas ciudadanas demandantes exigían información al Estado sobre un derrame de químicos que afectaba obviamente a la zona y a ellas, y el Estado no proporcionó la información, no fue posible acceder a esa información, que era de interés público por la materia de la salud. Entonces, el Tribunal Europeo entendió que esta negatoria de, el Estado de conceder esa información a los ciudadanos afectaba su derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Pero al mismo tiempo, en este fallo, la Corte consideró algunas de las situaciones relacionadas con las afectaciones ambientales y cómo entonces esas afectaciones ambientales podían incidir negativamente en la esfera de derechos de los ciudadanos. Esta misma teoría sobre derechos civiles y políticos, el autor la refleja con los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, entonces, esto nos lleva a pensar, nos lleva a considerar. Justamente hace poco tuvimos una situación, como pueden ver en esta foto, del derrame petrolero en Falcón, donde los especialistas en materia ambiental han solicitado a el Estado información de manera pública a través de comunicados y aún no se cuenta con información suficiente al respecto. Esto podría conducir a una situación similar y se podría tratar de incoar este tipo de situaciones ante el sistema interamericano previo al cumplimiento de una serie de requisitos que serían todo un tema de discusión para otra ponencia por su complejidad. Sin embargo, hay que entender que para poder utilizar estas vías, lo fundamental es eh, poder determinar quiénes son las víctimas, es decir, no solo hablar de violaciones a derechos ambientales y posibles violaciones conexas a derechos como la salud, como la libertad de expresión, el acceso a la información, de manera general, sino determinar quiénes son los ciudadanos, quiénes son las personas que están viendo afectados sus derechos. Y lo digo porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que prometía ser muy importante, como el del Parque Natural Metropolitano de Panamá, declaró inadmisible esta petición porque sencillamente quienes presentaron la petición señalaron que actuaban en nombre de la comunidad de científicos, pero no se sabían quiénes eran esos científicos ni quiénes eran las otras comunidades afectadas. Y la comisión ratificó entonces que para poder incoar estos procedimientos ante el sistema interamericano para determinar la responsabilidad del Estado, era fundamental conocer y determinar a las víctimas. Y esto es lo que está tratando de hacer el Observatorio de Universidades y Ambientes, documentar con una metodología de derechos humanos la situación para poder saber qué es lo que está pasando realmente en el campo, quiénes son las víctimas y poder entonces establecer el hilo causal de la acción o la misión del Estado y la violación de los derechos de estas personas, pero al mismo tiempo visibilizar cómo la afectación del medio ambiente en nuestro país termina afectando
la esfera de derechos de los ciudadanos y es un tema que tenemos que atender. De esta manera entonces culmino señalando que, y ratificando que para poder realizar este trabajo de incidencia internacional frente a órganos internacionales de protección de derechos humanos, se hace necesaria una metodología seria en materia de derechos humanos y una investigación al respecto. Y eso puede traer frutos como los que pueden ver en esta lámina de acciones de incidencia que podremos conversar en el marco de las preguntas y respuestas si alguno tiene alguna duda, pero básicamente fue la consignación de instrumentos, de documentos ante la representación del Estado, de la Asamblea Nacional, en el marco de las audiencias de la CIDH en el 175 periodo de sesiones. Muchas gracias.